Apreciables televidentes, gracias por estar con nosotros en su programa Vidas que dejan huella. Tal como lo hemos hecho en anteriores oportunidades, hoy vamos a compartir aspectos muy importantes de la vida de un ilustre personaje que ha dejado una huella muy pero muy grande en la historia de la humanidad. Y en esta oportunidad vamos a hablar de alguien que vivió antes de Jesucristo, siglo IV antes de Cristo, como lo es el gran filósofo Platón. Me acompaña en esta oportunidad el doctor Roberto Pérez, coordinador o director del Centro Cultural Nueva Acrópolis, que también está muy relacionado con la filosofía platónica, como lo vamos a ver posteriormente. Antes de iniciar con nuestro primer segmento, los invito a que observen con nosotros el siguiente video. La escuela fundada por este antiguo filósofo se convirtió en un prototipo de la educación superior moderna. Los contemporáneos le denominaban el maestro divino. En sus obras se habla de una sociedad ideal y una inmortalidad del alma. El antiguo pensador griego Platón decía que el tiempo es una constancia similar a la eternidad. Nació en el año 427 a.C. en una familia aristocrática ateniense. Por descendencia paterna, Platón pertenecía a los zares de Ática. Por parte materna, el sabio descendía del conocido legislador ateniense Solón. Su nombre de nacimiento fue Aristócles. El joven Aristócles era de constitución fuerte y de hombros anchos. Por ello, le apodaron Platón, el de los hombros anchos. Su apodo se conocería a lo largo de la historia. Platón obtuvo una educación aristocrática en su juventud. Escribió versos y tragedias, estudió las obras de filósofos de épocas pasadas y además componía música y también dibujaba. Era un excelente gimnasta, dominaba la equitación, luchaba en combates individuales e incluso ganó numerosas competiciones por ello. Pero a pesar de su versátil educación, el joven era extremadamente tímido y prefería los empleos solitarios antes que dialogar con sus contemporáneos. A los 20 años, el joven Platón ya era considerado como uno de los ciudadanos más prometedores de Atenas. Poseía una brillante carrera política por delante, pero su destino le reservaba algo diferente. En el año 407 a.C., el joven aristócrata conoce a Sócrates, el filósofo que rondaba las calles atenienses. Vestía ropas viejas y harapientas, caminaba descalzo y siempre estaba rodeado de pupilos y de oyentes atónitos ante sus palabras. Sócrates ofrecía discursos interminables sobre la idea del bien y a nuestros ojos podría parecer un loco que desvariaba. Pero Sócrates revolucionó la mente del joven Platón. Influenciado por las teorías del viejo filósofo, el joven, al que le esperaba una brillante carrera política, perdió todo su interés respecto a los ideales públicos y políticos. Platón comprendió entonces que una sociedad basada en tales ideales estaba condenada a la destrucción y para rescatarla había que buscar una manera nueva de hacer las cosas. En el año 399, la trágica muerte de Sócrates obligó a Platón a dejar Atenas. Pasó 12 años de su vida viajando por Grecia y el sur de Italia. Participó en la guerra de Corinto. En Sicilia fue capturado y convertido en esclavo, pero uno de sus amigos le liberó. Entonces decidió volver a su Atenas natal, donde fundó la escuela filosófica a la que bautizó con el nombre de Academia. Esta se convirtió en la escuela más famosa de toda la antigüedad clásica. Permaneció abierta durante cientos de años, hasta que, en el año 529 después de Cristo, el emperador romano Justiniano I cerró sus puertas para siempre. Nueva Acrópolis. Me imagino remontarme al siglo IV, siglo V antes de Cristo, en donde la cultura en Grecia era sumamente floreciente. Me imagino, doctor, que de ahí viene el nombre y que está muy relacionado con lo que vamos a platicar en esta oportunidad. Claro que sí. Muchas gracias, Homero. Buenas noches, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y como usted bien dice, la palabra Acrópolis, que es una palabra griega, está muy relacionada con nuestra institución a la cual pertenezco, Nueva Acrópolis.
y al mismo tiempo está muy relacionada con Platón también, porque Platón vivió en la época del florecimiento de Grecia, dentro de las cuales una de las ciudades principales era Atenas, y en Atenas encontramos esta famosa Acrópolis que la vemos en fotos por todos lados. La palabra Acrópolis significa literalmente ciudad alta. Acro, alto, y polis, ciudad. Es ciudad alta, y en las antiguas ciudades griegas era la parte más alta de todas las ciudades. Todas las ciudades tenían su acrópolis, en donde estaban los templos, estaban los edificios de gobierno, estaban los edificios públicos de decisión pública, los debates, y todas las actividades principales de la ciudad se desarrollaban en la acrópolis. Y desde la acrópolis se veía toda la ciudad, obviamente, porque era una montaña, no era la parte más elevada. La idea de Nueva Acrópolis, de la institución, es remontarnos a la Acrópolis interior. Es vivir la misma idea que vivían estos griegos, la misma idea que vivía Platón de una Acrópolis, no como una ciudad externa, no como una montaña que vemos, sino de la Acrópolis como algo interno, como la ciudad interior. Yo dentro tengo una ciudad, digamos, pero dentro de mí tengo una parte que es más elevada, que tiende hacia el bien, que tiende hacia lo espiritual. Hay algo en mí que es más bueno que todo lo demás. Encontrar esa parte, encontrar esa acrópolis interior es el sentido de la filosofía, o es el sentido de la palabra, encontrar esa parte elevada en mí y que desde esa parte yo me pueda gobernar. No cabe duda, Atenas era el centro cultural de Grecia. Y también en esta ciudad se desarrollan situaciones muy relevantes. Atenas era una sociedad donde se practicaba mucho la democracia, pero también, y en su juventud, Platón vive bajo los avatares de la guerra del Peloponeso, y esto influye mucho en la vida de Platón, doctor. Claro, Platón es de familia, de una familia aristócrata, está muy relacionado con el poder, está relacionado con el gobierno, y obviamente al estar relacionado con gobierno, está relacionado con otras ciudades, con las guerras, con los tratados y con todo eso. Platón, cuando era joven, quiere incursionar en política, de hecho lo hace, pero sufre varias decepciones de corrupción, de fraudes, de compañeros, de familiares, lo que lo hace alejarse un poco de la política. Platón también hace arte, hace pintura, hace poesía, hace muchas cosas. Antes de era un hombre polifacético. Antes de incursionar en la filosofía, que la empieza a estudiar pues cerca de los 20 años, pero en su juventud, en su primera juventud, quiere incursionar en política, después lo deja, aunque vamos a ver que posteriormente en su obra, aunque él ya no es activamente un político en su ciudad, mucha de su obra está enfocada hacia lo político. En esa etapa de su vida, él, como usted dice, sufre ciertas frustraciones, porque en cierta forma, la forma como la democracia se estaba viviendo en Atenas, era una democracia muy especial, pero a raíz de la derrota que Atenas sufre con Esparta, precisamente con la Liga del Peloponeso, sufre esto un cambio radical. Así es, Esparta pasa a tomar un protagonismo mayor que el de Atenas. Atenas había sido la ciudad más importante por mucho tiempo, pero Esparta gana con esta guerra. Sin embargo, la democracia que se vivía en Grecia no era como la conocemos hoy. Nosotros hoy entendemos una democracia en donde todos tenemos derecho a votar, todos tenemos derecho a opinar. En la democracia de Grecia era diferente, porque no todos tenían el título de ciudadano, no todos podían votar. Había que cumplir ciertos requisitos para poder ser ciudadano y poder emitir un voto, y solo un ciudadano podía ocupar cargos públicos, y no cualquiera podía ser ciudadano. Y uno de esos requisitos era la instrucción militar. Tenían que ser éfebos, no sé si está bien la palabra, y tener una edad entre 18 y a 21 años, pero recibir instrucción militar.
Sí, era obligatoria. La instrucción militar, no se podía escapar nadie y tenía que estar pues como parte del ejército durante el resto de su vida si era hombre. Y bueno, pues solo las personas que podían poseer una propiedad privada, que eran responsables con su familia y que no tenían una mancha moral, podían considerarse ciudadanos y podían ejercer el voto. Entonces, una persona con algún vicio, una persona con algún delito, una persona con alguna mancha, no podía ser considerada ciudadano, se le quitaba el título de ciudadano y no podía ejercer el voto y obviamente no podía ocupar un cargo público. Se habla de cantidades en cuanto a que habían alrededor de unos 250,000 habitantes en ese entonces, de los cuales menos de 30,000 eran ciudadanos. Se habla de que no se le permitía la ciudadanía a los esclavos, a los extranjeros y, óigalo bien, a las mujeres. O sea, era una democracia excluyente, doctor. Sí, tenía una razón de ser y de hecho pues Platón no estaba de acuerdo con la democracia, como vamos a ver también más adelante. Platón le da a la mujer un papel a la par del hombre, que fue un escándalo lo que Platón propuso, porque le preguntan a Platón si las mujeres son iguales que los hombres, porque no eran consideradas iguales. Si la mujer podía acceder a un puesto de gobierno, si la mujer podía ser militar, y Platón dice que sí, claro que sí, ¿por qué no? Y él empieza a exponer su postura de por qué no hay ninguna diferencia entre una mujer y un hombre. Y él dice, pues la diferencia que hay entre una mujer y un hombre es la misma diferencia que pueden haber entre dos hombres o entre dos mujeres. Si hay una mujer que sea mejor para un puesto que un hombre, ¿por qué no vamos a poner a la mujer? Porque Platón se basa en aptitudes interiores, no en la apariencia externa o en la forma o en el sexo, no en el cuerpo. En el contexto filosófico en el cual se desenvuelve Platón, Atenas juega también un papel preponderante, principalmente Grecia, doctor. Filosóficamente, pues La presencia de grandes filósofos en el siglo XV, por ejemplo. después de Cristo. No, antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Bueno, tenemos registros de que en Grecia hubo filósofos por años de años. Tenemos desde más o menos el siglo VII antes de Cristo la presencia de los primeros filósofos que vienen de Asia Menor y muchos de los nombres de grandes filósofos de la antigüedad que nosotros escuchamos son griegos y muchos de ellos estuvieron en Atenas. Pitágoras, griego, bueno, Sócrates mismo, que fue el maestro de Platón, se dice que vivió en Grecia, en Atenas, en toda su vida. Y bueno, podríamos hablar de muchos nombres, ¿no? Heráclito, Parménides, Demócrito, Euclides, nombres que uno escucha por ahí de repente. Sí, que alguna vez uno tuvo que estudiar el teorema de Pitágoras o tuvo que estudiar algo, pues todos esos filósofos estuvieron en Grecia antes de Platón, muchos de ellos. Y Atenas en esa época, como usted mencionaba, era el centro de la cultura, el centro de la política y el centro filosófico del momento. Recordémonos el arte cómo florecía ahí, la comedia, el teatro, tantas cosas especiales que invitan a los filósofos a llegar a Atenas, doctor. Así es, tenemos no solo filósofos, sino que habían comediantes, teníamos grandes pintores, teníamos escultores. Todavía hoy en algunos museos de Europa podemos ver esculturas de toda esa época, de la época en que Platón vivió, que se le llama la época de oro de Grecia o la época de oro de Atenas, ¿verdad? Siendo gobernada en un buen fragmento por Pericles, quien impulsó mucho el arte, impulsó mucho la cultura. Pericles, amigo personal de Sócrates, y bueno, incluso se le llega a llamar la época de oro de Pericles, porque él promocionó todo esto, apoyó mucho a los filósofos. Su misma esposa era filósofa, que podemos decir que suena raro, ¿no? En una cultura en donde la mujer no se le daba la importancia debida. Sabemos que la mujer de Pericles, el gobernador, era filósofa. Y pues que yo le decía, Platón también le da a la mujer un papel muy importante en la sociedad. Usted hablaba de Sócrates como uno de los grandes filósofos que fue maestro de Platón. Así es. Imaginémonos Grecia
pues en el siglo IV antes de Cristo, como usted nos decía, en una plaza en donde había mucha cultura, había mucho comercio también, surge este personaje Sócrates, un personaje muy particular, porque se dice que no sabía leer ni escribir. Y bueno, por lo menos lo que sí sabemos es que Sócrates no dejó nada escrito. No hay ningún escrito de Sócrates. Sin embargo, pasa a la historia como uno de los grandes filósofos de la historia, no solo de esa época, sino que en la historia de la humanidad, uno de los grandes filósofos es Sócrates. ¿Y qué hacía este Sócrates si no escribió nada? O si no sabía leer y escribir. Salía a la plaza pública a preguntarle cosas a la gente. Y trataba de encontrar la verdad. Sócrates se oponía a la opinión. Porque todo mundo opina cosas. Eso es algo que Platón va a retomar después. Todo mundo opina cosas, pero ¿cuál es la verdad? ¿Sí? Todo mundo opina cómo se debería de gobernar. Todo mundo opina en los deportes. Es que debería haber hecho esto, debería haber sucedido esto. Y la opinión es algo que está en nuestro cotidiano vivir. Pero, ¿cuál es la verdad? Eso es lo que Sócrates trata de encontrar y que Platón retoma después. Si Sócrates no sabía leer, como usted dice, o escribir, plasmar su obra, ¿cómo llega a nosotros el conocimiento, el pensamiento socrático, doctor? A través de sus discípulos, principalmente a través de Platón, Sí. principalmente, aunque hay otros que también escriben en forma de diálogos, homenajes a Sócrates, y así sabemos todas sus enseñanzas. Bien, ya nos situamos en el contexto histórico, la Grecia como centro de la cultura, de las artes, y el llamado que hacía a los filósofos. Ya vimos también aspectos históricos de Grecia, su decaimiento de la democracia y su posterior levantamiento, aunque ya no como debería haber sido. También ya dimos un repaso de más o menos cómo estaba el contexto filosófico en esa época. Situaciones muy importantes que de una u otra manera influyeron mucho en el pensamiento de Platón, doctor. Así es, así es. El contexto en el que uno vive determina mucho de cómo uno piensa, y el contexto en el donde vivió Platón pues determina mucho de sus conclusiones respecto a la vida. Hemos llegado al final de este primer segmento. Los invitamos, amigos televidentes, a que no cambien la sintonía de su programa Vidas que dejan huella, y los invitamos a ver con nosotros la siguiente presentación. La filosofía de Platón cambió la antigua representación del mundo. Sus teorías sobre los comienzos individuales del mundo y sobre la inmortalidad del alma se convirtieron en un prototipo de la religión cristiana. Platón comparaba el alma humana con una cuadriga, donde caballos blancos y negros tiraban de ella, los comienzos nobles y malvados del hombre. El ecuestre, que maneja la cuadriga, es la razón. Cuando el ecuestre domina los caballos negros, el comienzo del alma, el alma puede crecer hasta asimilarse a la de los dioses. Uno de los temas centrales en la filosofía de Platón, el cual se expone detalladamente en su obra República, es la estructura ideal de la sociedad y el Estado. Platón confiaba en la realización y en la encarnación de sus ideas. Para esa misma causa, a los 61 años Platón emprendió un viaje a Sicilia. Dionisio I, el tirano de Siracusa, alababa la filosofía de Platón e invitó al filósofo a llevar a cabo las reformas deseadas. Platón esperaba poder transformar Siracusa en un estado ideal, pero al verse envuelto en varios juicios, el filósofo tuvo que dejar la ciudad. No obstante, la decepción de Platón no fue extrema. 5 años más tarde regresó a Sicilia e intentó realizar su tan ansiada transformación de nuevo. Tampoco tuvo éxito esta vez. Tras este fracaso, Platón no volvió a abandonar su Atenas natal. Dedicó su vida a la academia. El filósofo murió en el año 347 a.C., dejando tras de sí una amplia herencia de escritos. Obras de Platón fueron transformadas en diálogos. A pesar de los años, estas obras siguen despertando el interés de las mentes científicas. La leyenda griega más conocida, escrita por Platón, fue el mito de Atlantis.
una isla fértil, poblada y con una civilización avanzada. Como consecuencia de un cataclismo desconocido, probablemente un terremoto, Atlantis se sumergió en las aguas. Este pequeño episodio, escrito en el diálogo de Platón Crito, ha suscitado numerosas hipótesis. Los científicos discuten sobre el lugar, la época y, en general, sobre la posible existencia de la mítica Atlantis. En el año 2004, el Dr. Kunz, de la Universidad Alemana de Wuppertal, llevó a cabo un análisis vía satélite que mostraba fotos de ciénagas saladas cerca de la ciudad española de Cádiz. En las fotos se apreciaban claros remanentes de construcciones antiguas que concordaban con los relatos platónicos. El alemán creyó que Atlantis no era una isla, sino tierras bajas que fueron destruidas a causa de una inundación entre los años 800 y 500 a.C. El antiguo pensador griego, quien dejó una extensa cadena de pupilos y actualizó la filosofía antigua, dijo una vez: «El hombre es una especie de juguete inventado por Dios. Dejadle jugar por tanto a los juegos que más le diviertan, a pesar de que eso contradiga a lo que se cree bueno en nuestros tiempos». Estamos compartiendo con ustedes, amigos televidentes, la vida de un ilustre y famoso filósofo que ha dejado una huella muy grande en el pensamiento filosófico actual, como lo es Platón, quien desarrolló a lo largo de su vida una gran cantidad de escritos que él les llamaba en una forma diálogos, y por otro lado sus cartas también, doctor. Sí, así es. Sócrates escribe principalmente en forma de diálogos. Las cartas que tenemos a la mano, las cartas que existen publicadas, son cartas personales de él, muchas relacionadas con negocios incluso, o algunas relacionadas con temas familiares. Son privadas. Ahora, en cuanto a su obra filosófica, tenemos los diálogos, y se llaman diálogos porque precisamente están escritos en forma de diálogo, así como usted y yo estamos platicando ahora. Exactamente así escribió Platón todas sus obras, poniendo como personaje principal a Sócrates, su maestro, como un homenaje, porque a Sócrates lo condenan a muerte injustamente y lo condenan a tomar cicuta, que es un veneno pues que provoca la muerte en muy poquito tiempo, casi instantáneamente se comienzan a sentir los síntomas y la muerte es inminente. Pues a Sócrates lo acusan por haber faltado a los principios de la ciudad. Lo acusan como corruptor de la juventud, lo cual no era cierto. Sócrates lo que quería era buscar la verdad, en ningún momento quería corromper a la juventud. Es un peso que los filósofos de muchas épocas han tenido que cargar, o hemos tenido que cargar, ¿verdad? De que la sociedad a veces pues interpreta las cosas de diferente manera. Esto sucedió con Sócrates. Acusan a Sócrates de haber negado de los dioses griegos, ¿verdad? Desde su época, y lo que sucedía era que Sócrates no estaba de acuerdo en en ese montón de dioses que ellos tenían con características humanas. Sócrates dice: yo que soy buscador de la verdad, no me puedo creer que los dioses sean gente así, con defectos humanos, como se ve, ¿no?, en la mitología griega. Dios tiene que ser algo más, tiene que ser otra cosa más grande. Y entonces le dicen: usted está negando a los dioses. Y bueno, lo acusan, lo condenan. Cuando Sócrates muere, Platón queda muy impactado por la muerte de su maestro. Entonces, a partir de ahí, él empieza a escribir toda su obra en forma de diálogo y poniendo a su maestro como el principal actor, y pone en boca de su maestro todas las enseñanzas que a Platón se le ocurren. Y a partir de ahí tenemos como 34, 35 diálogos, que es una cosa muy interesante. Se sabe poco de la vida de Platón, pero se tiene casi toda su obra. La carta séptima habla de la autobiografía de Platón. Es de lo poco que podemos rescatar de la vida de Platón. Pero queda todo el testimonio escrito de él, sus diálogos, sus obras. Hay algo muy importante que usted mencionaba de Sócrates, el juicio que se le sigue.
Y hay una situación bien especial porque él dice que no tenía por qué enjuiciársele porque él está haciendo grandes aportes para la cultura griega. Y dice él que lejos de ser llevado o de ser obligado a morir, a él tendrían que darle una corona de laurel igual a la que le dan a los deportistas, a los atletas olímpicos en ese entonces ya, ¿verdad? Sí, pero vemos que no sucedió así. Entonces le daban a él alguna oportunidad para no morir y era algo así como pagar una fianza o algo así y cuando en algún momento, porque hubo un momento también que hubo alguna separación entre Sócrates y Platón y le preguntaron a Sócrates que si él era amigo de Platón, no le dijo yo soy más amigo de la verdad. Pero según cuenta Platón que él estaba dispuesto a pagar esa fianza por el amigo, pero él tomó la otra determinación. Eh, bueno, aquí tenemos varios hechos. Cuando Sócrates es condenado, incluso le ofrecen escaparse. Uno de sus amigos le dice, uno de sus discípulos le dice a Sócrates, maestro, mira, yo soy amigo del guardia de la cárcel y si hacemos algo por ahí, de repente te vas, porque es injusta esta tu condena. ¿Cómo te vas a quedar aquí en esta cárcel esperando la muerte cuando sabes que eres inocente? Y Sócrates no acepta. Sócrates dice, yo me someto a las leyes de mi ciudad, porque soy un hombre justo. Y si la justicia de mi ciudad decidió condenarme, pues yo tengo que aceptar eso. Y dice Sócrates, es preferible sufrir una injusticia que cometerla. Entonces me quedo aquí. Y Sócrates no acepta ninguna forma para salir de la condena. Y le preguntan eso, que usted dice, bueno, ¿y tú eres amigo de Platón? Y él dice, yo soy amigo de la verdad. Y como soy amigo de la verdad, soy amigo de Platón, porque Platón busca lo mismo que yo. Y bueno, muere Sócrates finalmente. Platón también se ve metido en muchos problemas por defender la verdad. También lo meten preso, lo venden como esclavo en una isla, sí, exactamente. Lo meten en un barco, lo venden como esclavo, se dicen que un amigo lo ve y paga la fianza, ¿verdad? Dion, exactamente. Unos dicen era sobrino de Dionisio, unos dicen que fue Dion, otros dicen que fue otro ateniense, porque Platón, estando muy interesado en política, quiso implantar su sistema político en Siracusa, donde gobernaba Dionisios, el rey Dionisios de la época, pero Dionisios resulta que era un tirano y no le gustó las sugerencias de Platón, no le gustaron las sugerencias de Platón. Platón estaba educando a Dion, que era su sobrino, y Platón estaba educando a Dion en la búsqueda del bien y de la justicia, y le decía que la justicia era darle a cada quien lo que necesita y lo que merece de acuerdo a sus actos, y que las decisiones de gobierno deberían de estar encaminadas al bien común y no a un interés personal. Cosas que tienen mucho sentido, pero Dionisios no estuvo de acuerdo en que su sobrino estuviera aprendiendo cosas en contra de sus intereses, ¿no? Entonces iba a mandar a matar a Platón, pero al final solo lo manda desterrado como preso y para que lo vendan como esclavo. Igual Platón finalmente se salva gracias sí, lo rescatan, algunos dicen gracias a este mismo amigo Dion, que fue su discípulo. Se establece en Atenas y comienza su academia. Por cierto, este año se están celebrando los 2400 años de que Platón comenzó a dar clases en su academia. Y hablando de esto, doctor, ¿por qué se le llama academia? Por el lugar en donde fue construida el edificio, las instalaciones del estudio. Era una región, un monte, una plaza, digamos, dedicada a un héroe griego que era Academo. Mitología griega, sí. Sí, Academo o Academus. Entonces, como era una plaza dedicada a Academo, Platón construye ahí su escuela y en honor a la plaza le llama pues la academia, que es también una palabra que hoy la usamos para todo, ¿verdad? Hay academias de mecanografía, academias de arte, de música, pero el origen de la palabra viene de Platón, de su escuela. Y ese podríamos decir que es el precursor de las universidades, la academia. Es una forma de verlo, sí. Hay algunas diferencias.
porque en la academia la escuela era personalizada. Había una enseñanza maestro-discípulo y los miembros de la academia guardaban una fraternidad que los hacía una unidad coherente. Entonces la idea de academia va más allá de la idea de universidad, aunque al final pues las universidades retoman un poco eso de hacer una casa de estudios. Pero la idea de Platón era formar filósofos para el bien y filósofos que dentro de sí tuvieran una fraternidad. El modelo de academia de Platón es el que retomamos nosotros en Nueva Acrópolis, por cierto. Efectivamente. La academia, ya que estamos hablando de eso, abarcaba todas las ciencias. Incluso se dice que Platón le daba mucho énfasis a las matemáticas. Había un rótulo, dice, aquí no entra nadie que no sepa matemáticas. Ya me imagino todos los patojos de este tiempo, los jóvenes que le huyen a las matemáticas, me imagino, ahí no voy a entrar, dirían, ¿verdad? Sí, porque Platón tiene una enseñanza muy importante en su obra, es una conclusión a la que él llega, y es que Dios geometriza, y Dios todo lo hace en base a números. Toda la creación está en base a números o se puede entender en base a números. Y entonces Platón dice, bueno, aquí nadie que no sepa matemáticas va a poder entrar. Él daba mucha importancia a la matemática, a la geometría, a la música, a la física, a la dialéctica, pues a las ciencias de la época, ¿no? Incluso a la gimnasia. Él dice que a los jóvenes hay que educarlos en música y en gimnasia. La gimnasia para educar al cuerpo y la música para educar al alma. Y cuando habla de música no se refiere solo a los sonidos, ¿no? A la música como la entendemos hoy, sino a las artes de las musas, a la poesía, al teatro, a la oratoria, a la música, para sacar al alma. Porque Platón decía, si educamos solo en gimnasia o si educamos solo en lo material, no vamos a tener la sensibilidad del alma, no vamos a poder encontrar el bien. En alguna parte leí que Platón no estaba muy de acuerdo con los poetas. No estaba muy de acuerdo con los poetas por ser imitadores de la naturaleza. Eso está en un diálogo, en el diálogo más extenso que tiene Platón, que se llama La República, que es un diálogo, que es un manual del Estado perfecto. Si nosotros quisiéramos tener el país perfecto o el Estado perfecto, lo que habría que hacer sería leer La República y comenzar a ejecutarla. Resulta que es una propuesta tan perfecta que es casi impracticable. Es lo que se dice utópica, es un sueño, ahora es tan perfecto que no se puede, porque requiere de seres humanos muy perfectos. Y bueno, en ese libro de La República es en donde él dice que los poetas, no sabe si está muy de acuerdo con los poetas, al final como que no muy, porque los poetas son imitadores, no creadores, que el ser humano tiene que ser un creador, un contemplador de la naturaleza. Cuando hablamos de la obra de Platón nos situamos en aspectos cronológicos y se habla de la primera parte de los diálogos de él, de los diálogos de la juventud, en donde puntualiza él su pensamiento socrático, doctor. Así es, todos los primeros diálogos, de los cuales el más importante es uno que se llama Apología de Sócrates, en donde se narra todo el juicio de Sócrates. Es un diálogo muy impactante, muy duro, porque se ve cómo transcurre todo el juicio y cómo lo van condenando. Pues en todos sus primeros diálogos, Platón plasma el pensamiento de Sócrates, todo lo que aprendió de su maestro. Y luego pues tiene los diálogos de la madurez, en donde él va paulatinamente cambiando las ideas. Y pues por último tiene los diálogos de la vejez, que son los diálogos de la madurez y de la vejez, que son los diálogos más profundos y de más difícil acceso. Digamos, esos últimos diálogos tienen cosas metafísicas muy profundas, a veces de no fácil lectura, pero los diálogos de juventud, los primeros diálogos, los de la juventud y los de la madurez, son diálogos muy amenos. De hecho, el Platón no es una lectura difícil, y las propuestas que él tiene son muy claras y son muy contundentes. Es casi imposible rebatir a Platón cuando uno lo lee. Bien, hemos hecho apenas un pequeño recorrido sobre la obra de Platón, todavía hay mucho que hablar de ello.
y vamos a hacerlo en el siguiente segmento. Les invito a que no cambien nuestra sintonía y que vean con nosotros el siguiente video. Platón presentó un proyecto de constitución que fue desechado por Dionisio II. Aconsejó la organización de una confederación de ciudades contra la amenaza de Cartago, que jamás fue instrumentada, y requirió la amnistía para los opositores políticos del joven tirano, lo que fue desestimado. Platón se vio obligado a admitir que no podía pretender que los gobernantes fuesen lúcidos y desinteresados. En el último de sus diálogos, titulado Las leyes, abandonó la noción del rey filósofo y confió a la organización legal lo que ya no podía esperar de la sabiduría de los individuos. Este es el diálogo más extenso, un diálogo donde Platón ofrece un segundo modelo de Estado, después del de la República, pero un modelo pautado exclusivamente por leyes, a diferencia del modelo de los diálogos medios, donde importa sobre todo que los filósofos gobiernen y pareciera que la ley ocupa un lugar secundario. En su último diálogo, Platón deposita la esperanza de un orden político justo y armonioso en el adecuado ordenamiento jurídico. La influencia de Platón en todo el pensamiento, en toda la vida intelectual y colectiva de Occidente, no se puede exagerar. Probablemente, dejando aparte quizá alguna figura religiosa como la de Cristo, es imposible encontrar a nadie que haya tenido una influencia más profunda, más duradera, más extensa que Platón. La obra de Platón sigue siendo leída, sigue siendo comentada, sigue teniendo una extraña frescura, una extraña espontaneidad todavía. Muchos grandes filósofos, muy importantes, muy interesantes, han quedado para ser estudiados por los especialistas o necesitan muchas introducciones, muchos comentarios, porque realmente hoy nos encontramos ante ellos pues un poco desconcertados, no entendemos bien cuáles son sus preguntas, por qué dicen lo que dicen, qué problemas tratan de resolver, etcétera. Pero sin más, cualquiera puede leer directamente los diálogos de Platón y encuentra algo como la emoción del pensamiento y la emoción de la filosofía. Muchas veces le preguntan a uno, yo quisiera empezar a interesarme, estoy interesando por la filosofía, ¿por dónde empiezo? Evidentemente por algunos de los diálogos platónicos. Leer el Gorgias, leer la República, leer el Fedro, leer el Banquete sobre el amor, leer cualquiera de los grandes diálogos platónicos es la mejor introducción a la filosofía, porque ahí sigue estando vivo, activo, bullente, la aventura del pensamiento. Gracias por estar con nosotros, amables televidentes. Estamos compartiendo con el doctor Roberto Pérez del Centro Cultural Nueva Acrópolis, que ya lo mencionaba él, es una escuela platónica, como también hubieron muchas después de que Platón dejara de existir. Él dejó ese legado muy grande a la humanidad en cuanto a su pensamiento y que ha sido base para la formación de muchos centros culturales. Hablábamos al final del segmento anterior de la división de la obra de él en cuanto a aspectos cronológicos. Hablábamos de los diálogos de juventud, en donde se manifestaba claramente el pensamiento socrático, muchos diálogos que él hizo usando la mayoría de sus diálogos usaba de interlocutor a Sócrates. Sí, de hecho todos. Incluso en algunos de los diálogos también utilizó a uno de sus hermanos, porque él tuvo 2 hermanos también, doctor. Sí, exactamente. Sócrates tuvo 2 hermanos y tuvo una hermana, y un hijo de su hermana fue el quien lo sucedió en la Platón, academia. ¿verdad? Sí. Platón. Y a partir ya de los diálogos de transición empieza a manifestarse propiamente el pensamiento platónico, doctor. Así es. Conforme Platón va creciendo en profundidad filosófica, va teniendo también sus propias conclusiones, porque en los primeros diálogos lo único que hace es transcribir lo que aprendió de Sócrates.
Y Sócrates hablaba sobre la virtud, sobre la felicidad, Los valores, ¿verdad? sobre Muchos la valores. moral, y eso era el centro de la doctrina de Sócrates. Son diálogos muy bonitos. Pero en la transición, Platón comienza a entrar a otros temas. Comienza a entrar, pues, un poco en los temas políticos y comienza a entrar en la idea del ser, de qué es el hombre. Comienza a tocar un poco las ideas sobre qué es la divinidad, hacia dónde va el ser humano, hacia dónde va la historia, por qué estamos aquí, para caer en los diálogos de madurez en donde él entra mucho más de lleno ya en estos temas. Ya sobre la teoría de las ideas que él manifiesta. Sí, él ya saca conclusiones sobre el mundo de las ideas, que se dice que es de los principales hallazgos de Platón, o dentro de la historia de la filosofía se considera que la teoría de las ideas de Platón es uno de los principales aportes que Platón hace a la historia. Algunos se aventuran a decir que de hecho todos los aportes de Platón son fundamentales para la historia de la filosofía, al punto de decir que es el filósofo más importante todavía hoy. No ha habido un filósofo más grande que haya movido la historia, tanto como filósofo como Platón, y que después de Platón, todos los que han venido, todos los filósofos que han escrito algo después de Platón, incluyendo los a todos, Aristóteles y todos los que vinieron después, no son más que comentaristas de algo que ya dijo Platón en algún momento, porque habló de todo prácticamente. Y en estos diálogos de la madurez habla sobre que lo importante no son las cosas, lo importante está más arriba de las cosas. Lo importante no está en los objetos materiales, porque los objetos materiales permanecen un rato. Una vida que se afana en los objetos materiales es una vida que se pierde. Lo importante está en otro lado. En el mundo de las ideas es su primera conclusión, pero después se va todavía más profundo y dice, bueno, ¿qué ideas? Y Platón habla de lo uno, y dice, no lo podemos nombrar, no le podemos poner nombre a lo uno, del cual emanan. Lo primero que emana de lo uno son ideas, y establece 4 ideas básicas como las ideas que dan origen a todas las demás ideas y que dan origen a todas las cosas. Y estas ideas son la idea de lo bueno, la idea de lo bello, lo justo y lo verdadero. Son las 4 ideas más grandes a las cuales el ser humano puede acceder: el bien, la bondad, la justicia y la verdad. Y estas 4 ideas son equivalentes. El bien siempre es bueno y siempre es bello, siempre es verdadero. No puede haber algo que sea bueno y que sea falso. Lo bueno, lo verdadero, lo bello y lo justo son equivalentes y son atributos de la divinidad, según Platón, y atributos de nuestra propia divinidad. Platón dice, yo puedo entender la idea del bien porque tengo algo bueno adentro. Yo puedo entender la idea de la justicia porque algo en mí hay que es justo, porque en este mundo la justicia casi que ni se ve, porque el mundo es muy cambiante, muy variable, muy lleno de opiniones y lleno de variabilidades, pero en el mundo superior la idea del bien es eterna, o el bien, que es la máxima idea según Platón, es eterna y es hacia la cual todos aspiramos, y que se emparenta el bien con la belleza, con la justicia y con la verdad. Entonces el filósofo se convierte en un buscador de la verdad, y la verdad es difícil de encontrarla, o es difícil de decir dónde está, qué cosa es verdadera. Pero dice Platón, una forma de acercarnos a la verdad es a través de la belleza. Todos estos son sus diálogos de madurez. Diálogos de madurez, y es en esta etapa donde él también escribe La República, que es una de sus, quizá la obra más relevante de él, doctor.
Sí, la República es la obra más relevante. Como decíamos, pues es un manual del Estado. Él plantea todas las opciones de estados que pueden haber y trata de desarrollar su propuesta de cómo sería un estado perfecto. Y plantea diferentes modelos de gobierno. Plantea el modelo de la democracia, el modelo de la tiranía, el modelo de las oligarquías o las monarquías, ¿verdad? Otro modelo que se llama timocracia, y así se va por varios modelos, y él establece que el mejor modelo de gobierno debería de ser el modelo aristocrático, pero que no tiene que ver con aristocracia como se entiende hoy. Hoy aristocracia se entiende como una clase social, como tener un apellido importante y tener propiedades y dinero, es aristócrata. Platón no entendía la aristocracia como eso, sino que aristocracia se refiere al gobierno de los hombres de oro, pero el ser hombre de oro era una cuestión interna. ¿Verdad? En relación al conocimiento como filósofo y a la capacidad, porque el filósofo, que es el aristócrata, según Platón, es alguien que busca la verdad. Es lo que significa la palabra filosofía, ¿no? Amor por el conocimiento. Y uno busca lo que ama. Si yo soy un amante de la sabiduría como filósofo, si soy un amante de ella, la busco. Obviamente, ¿no? Si estoy enamorado de una mujer, la busco. Si a mí me gusta algo, lo busco. Entonces el filósofo es alguien a quien le gusta, alguien que ama la sabiduría, entonces la busca. Pero la sabiduría no es una cuestión intelectual. Esto es algo que ha costado mucho, nos ha costado mucho a los filósofos mostrar, porque se cree que ser filósofo es pensar un montón y tener un montón de datos en la cabeza, y qué aburrido. Alguien dice que es mejor actuar, ¿verdad? Exactamente. Para Platón ser filósofo es ser esas dos cosas, es saber actuar y actuar. ¿Sí? El que solo sabe mucho, pero no lleva una vida moral, no es un filósofo. Él ejemplifica mucho esto que usted está diciendo, doctor, en cuanto a que los filósofos son los que nos van a iluminar y todo eso con la alegoría de la caverna. El mito de la caverna, sí, o la alegoría de la caverna. Es una historia muy interesante. Platón cuenta en el libro de la República, ahí está esta alegoría, este mito, si lo quieren leer, está en el capítulo 7 del libro de la República. Él dice, como todo está escrito en forma de diálogo, entonces está hablando Sócrates y le dice, imagínate mi querido Glaucón, que era uno de los hermanos de Platón. Imagínate mi querido Glaucón una caverna, y que en esa caverna hay unas personas que ahí nacieron, ahí trabajan, ahí viven y que ahí van a estar toda su vida. Y que están encadenados de manos y de pies, pero que les permite moverse. Imagínatelos sentados en unas sillas, encadenados, viendo hacia el fondo de la caverna. No pueden ver para atrás. Atrás de ellos, muy atrás de ellos, está la entrada de la caverna, pero como ellos nacieron en la caverna y todo lo hacen allá adentro, no saben que eso existe. Entre la entrada y ellos hay una pequeña pared con un fuego que alumbra a la caverna. Y después del fuego, siempre atrás de ellos, hay unos seres a quienes ellos no ven, porque ellos ven para adelante, que pasan, y lo que ellos hacen ahí atrás se proyecta en el fondo de la caverna. Entonces estas personas ven el fondo de la caverna y lo que ven son sombras de todas las cosas que pasan atrás de ellos, pero que ellos no ven. Y entonces le dice Sócrates, imagínate Glaucón, se les va a ocurrir a ellos que hay otro mundo allá afuera. Y Glaucón le dice, bueno, así como me la estás poniendo, no se puede. Si me estás diciendo que ahí nacieron, ahí comen, ahí trabajan, ahí viven, nadie puede entrar de adentro, nadie salió nunca, no tienen cómo imaginarse otro mundo más que el que están viendo ahí, de sombras. Bueno, imagínate ahora que uno de ellos
comienza a pensar un poco más que los demás y se le ocurre voltear a ver y se le ocurre querer quitarse las cadenas y se va a dar cuenta de que no era tan difícil quitárselas. Eso es importante, no es difícil quitarse las cadenas. Que se las quiere quitar, se las quita, se levanta, camina para atrás, comienza a subir y ve arriba una luz de la entrada, ¿no?, de la caverna, y dice, ¿y eso qué es? A mí mi mamá, mi papá nunca me dijo nada de eso, y ellos ni han de saber. Bueno, vamos a ver. Sube, y cuando llega a la entrada, ve toda la naturaleza, ve el mundo real. Y cuando sale, es tal la luz del sol que no la aguanta. Es como cuando estamos a oscuras, ¿verdad? Y alguien nos enciende la luz y uno dice, no, apague la luz. Entonces, dice Platón, se va a regresar para adentro porque no va a aguantar la luz del sol después de haber estado toda su vida en caverna. Pero ya vio que había otra cosa. Entonces, ya se quedó con el gusanito, ya se quedó con eso de que, bueno, allá afuera hay algo y yo tengo que ir a ver qué es. Va a llegar un momento en que va a ver que es de noche. Y entonces en ese momento va a poder salir y como la luz de la noche pues es muy tenue, no le va a causar ese problema. Y va a poder estar en la naturaleza y estar con el amanecer que le va a permitir adecuarse a la luz sin ningún problema y va a ver la naturaleza completa. Y va a correr, va a ver los árboles, va a escuchar a los pajaritos, va a ver las nubes y va a ver que la realidad es esta y esa que está viviendo ahora y no la que vivía dentro de la caverna. Va a estar tan feliz que va a llegar un momento en el que él va a extender la mano y va a ver su sombra proyectada en el piso y se va a acordar de toda la gente que se quedó ahí adentro, sus amigos, su familia, viendo solo sombras y va a decir, los tengo que ir a sacar porque la verdad no está ahí adentro, hemos sido engañados toda la vida, tenemos que vivir todos libres y felices aquí afuera. Entra a sacar a su gente y cuando está adentro les dice, miren, fíjense que encontré una cosa maravillosa, encontré la verdad. La verdad no está en este mundo, todo esto que ustedes están viendo es un engaño. Y trata de convencerlos, pero nadie le entiende. Y le dicen, no, mira, sentate, ya viste, ¿para qué te fuiste? Te estás volviendo chiflado, quítate, nos estás quitando la vista. Él trata de convencerlos de que las sombras que ven son sombras, no son la realidad, pero no lo entienden. Al final lo matan. Platón escribe este mito al parecer en homenaje a su maestro, a Sócrates, porque a Sócrates fue esto lo que le pasó. Sócrates le decía a la gente, mira, lo que tú crees no necesariamente es cierto. Yo te voy a llevar a la verdad, yo te voy a mostrar algo que es mejor de lo que tú crees, de lo que tú eres. E instruía a los jóvenes en el camino del bien, como decía yo en el inicio. Él quería iluminar a la gente. Y pues no lo dejan y lo matan. Para concluir un poco la interpretación del mito, la caverna es el mundo en el que vivimos. Las sombras que vemos son todo lo que el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece cualquier cantidad de cosas para estar entretenidos, para no encontrarnos internamente, sino que tenemos muchas opciones, muchas alternativas y cada vez tenemos más, pero todas son sombras, muchas distracciones que no nos hacen encontrarnos. Yo digo siempre en las clases, uno cree que se conoce a sí mismo porque ha vivido con uno mismo por 20, 30, 50, 60 años. Y uno dice, ¿cómo no me voy a conocer si he vivido conmigo toda mi vida? Pero resulta que uno no se conoce. Uno de los grandes objetivos de Sócrates, sí, ¿no? Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. A veces, ayer o antier lo estaba hablando con un grupo de clases, a veces hay gente que lo conoce a uno y que conoce más cosas de uno que de uno mismo, aunque pareciera increíble, pero es la realidad, porque no nos hemos detenido a vernos a nosotros mismos. Vivimos de los ojos para afuera, no de los ojos para adentro. Y a veces no podemos entregar bien, no podemos ser generosos, no podemos ser pacientes, no podemos ser amables porque tenemos un caos interno, porque no nos hemos sentado a arreglarlo. Y uno no puede dar lo que no tiene. Dice Platón, sea amable con la gente, porque cada quien está viviendo su ardua batalla. No critiques a la gente, no tienes derecho de criticar a nadie, no sabes la batalla que hay dentro, mejor libera bien la propia, tu batalla.
La filosofía que Platón nos deja viene a llenar un gran cometido en pleno siglo XXI, doctor. Sí, sí. Platón nos recuerda que hay un mundo más importante que el mundo del dinero, que el mundo de la política, que el mundo de las cosas cotidianas, que no es que no sea importante, porque Platón mismo dice, bueno, si estás viviendo aquí, tienes que sacar la tarea de tu día, pero hay algo más importante. Platón le dedica muchas páginas a hablar de la inmortalidad del alma, le dedica muchas páginas a hablar de la idea del bien y de la justicia dentro de uno mismo. Le dedica muchas páginas a hablar sobre la fraternidad de todas las personas, la fraternidad de todos los hombres y mujeres. Platón es considerado el primer feminista, el primer socialista, el primer fraternizador, el primer ecologista. Todos los grandes movimientos de la humanidad tienen su raíz en Platón. Es un personaje que nos devuelve la dignidad de ser seres humanos espirituales y no materiales, y le debemos muchísimo, ¿no? Y quiero anunciar, si me permite, ahora que se está celebrando el Día Internacional de la Filosofía y los 2400 años de la fundación de la Academia de Platón, nosotros vamos a tener una actividad este viernes 22 de este mes, el viernes 22 de noviembre, a las 18 horas en las instalaciones de la Asociación Cultural Nueva Acrópolis. Vamos a hacer un taller sobre cómo la filosofía te puede ayudar en la vida. Porque mucha gente pues se nos acerca y nos pregunta, pero ¿para qué sirve la filosofía? ¿Con qué se come? ¿Pica o no? ¿Es muy dulce? ¿Es muy ácida? ¿Es muy amarga? ¿Para qué puede servir? Vamos a tener este taller, es entrada libre, el viernes 22 a las 18 horas. Pueden buscarnos en nuestra página de Facebook, Nueva Acrópolis Cobán, en Facebook, porque ahí anunciamos todas nuestras actividades. Y pues los esperamos, ¿verdad? Si alguien tiene una pregunta, una duda, pues con mucho gusto tenemos las puertas abiertas para todos los que nos quieran conocer. Gracias, amables televidentes también. Lamentablemente hemos llegado al final del programa. Gracias por todos sus aportes, creo que nos deja picados, y invitamos a los amables televidentes a seguirnos, a interesarnos en conocer no solo la vida de Platón, sino grandes personas que han hecho mucho por la humanidad. Es entonces que pues dispusimos a hacer este programa en conmemoración también al Día Internacional de la Filosofía, ya usted lo mencionaba. Gracias, amables televidentes, los esperamos la próxima semana.